Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca del screening en oncología. Quien les habla es la doctora Alejandra Villarmano Salva. Soy médico cirujano, residente del tercer año de medicina oncológica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta charla está dirigida hacia los profesionales de salud del primer nivel de atención, ¿no? Ya sea personal médico, de enfermería, obstetricia, incluso el personal técnico que trabaja y labora en el primer nivel de atención, en los establecimientos de salud de primer, segundo nivel. Bueno, como todos sabemos, la incidencia de cáncer, pues, a pesar las múltiples, de los múltiples sistemas de prevención que tenemos, tanto primaria y secundaria, pues aún sigue siendo una causa de morbilidad bastante elevada, ¿no? Y sobre todo una causa de mortalidad también elevada. Las incidencias en algunos cánceres están en aumento, sobre todo en poblaciones de Latinoamérica. Hemos visto que en algunas neoplasias hay una disminución gracias a los programas de prevención, ¿no? Y de prevención primaria y secundaria. Este, Sin embargo, ahora justo en este año, en estos últimos tiempos, pues, hemos visto una mayor incidencia en la presentación del cáncer. Y esta se ha visto también asociada pues, a una detección más tardía, es decir, estamos diagnosticando cáncer muchos en etapas más avanzadas. Esto, bueno, probablemente debido a la pandemia que hemos estado viviendo y que los programas tanto de prevención primaria como secundaria pues probablemente no se hayan desarrollado de una manera correcta, ¿no? Ya que todo el enfoque médico ha estado más enfocado hacia la prevención de la pandemia, ¿no? Del COVID-19, y hemos dejado de lado otras enfermedades más de tipo crónico, ¿no? Ya sea como la hipertensión, la diabetes, etcétera, y dentro de ellas también las neoplasias, ¿no? Bueno, para comenzar, vamos a hablar primero de la definición del screening, ¿no? El screening o cribado, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, consiste en identificar en la población general a personas afectadas por una enfermedad o anomalía que hasta entonces pasaba desapercibida, ¿no? Es decir, es una persona asintomática que, bueno, se ha realizado chequeos de salud, de repente sí, de repente no, pero que la persona no refiere mayor sintomatología, está completamente tranquila. Las veces que se ha ido al médico pues a pasar alguna consulta, no han encontrado mayor cosa que pueda hacer a esta paciente pues tributaria de otros tipos de estudios. Los exámenes de detección van a incluir lo siguiente, ¿no? No solamente los exámenes de screening, pues son netamente los exámenes, vamos a hablar de las intervenciones que han demostrado mejoría en la mortalidad, pero los exámenes de cribado pues van desde el examen físico y los antecedentes, ¿no? El examen de cuerpo completo para ver el estado general del paciente, cualquier signo de enfermedad, nódulos, ¿no? Cualquier otra cosa que vaya más allá de lo normal, de lo habitual, así como los hábitos de salud. Es muy importante, es muy importante buscar en la población en general hábitos que puedan hacer que su salud deteriore, ¿no? Como son el tabaquismo, el consumo de alcohol, la obesidad, ¿no? Así como antecedentes de enfermedades y tratamientos anteriores. De repente pacientes que ya han tenido un antecedente, ¿no? De cáncer hace mucho tiempo, o algún tipo de lesión que quizás le han dicho que sea premaligna, ¿no? En estos pacientes también toda esa información es importante. Pruebas de laboratorio, ¿no? También son pruebas de detección y de cribado, procedimientos médicos en los cuales se toman muestras de tipo de tejido, sangre, orina, los procedimientos con imágenes, ¿no? Y pruebas genéticas, ¿no? Ahora, bueno, nuestra medicina avanza a pasos agigantados y ahora, pues, dentro de las pruebas de screening es ahora lo que se está haciendo en países desarrollados con mucha mayor predilección, ¿no? Hacer pruebas genéticas para poder determinar qué tipo de población es más susceptible para desarrollar una u otra enfermedad, ¿no? ¿Cuál es la población objetivo? ¿No? Nosotros tenemos que definir dentro cuando se habla del screening o de las pruebas de screening, una población objetivo. El screening no solamente se realiza en el área de oncología, se realiza en otro tipo también de especialidades. Por ejemplo, muy conocido es
el screening neonatal, ¿no? Que se realiza en todo nacido vivo, en busca de enfermedades genéticas, enfermedades congénitas, por ejemplo, el hipertiroidismo congénito, etcétera, porque han demostrado de que al poderlas identificar al nacimiento, pues se disminuye el riesgo de morbimortalidad, ¿no? En los niños. Entonces, por eso hay que definir muy bien cuál es nuestra población objetivo. Entonces, en el caso del screening en oncología, nuestra población objetivo van a ser personas con antecedentes personales de cáncer, personas con antecedentes familiares de cáncer, pacientes que tengan ciertas mutaciones en algunos genes que se hayan vinculado con el cáncer, exposiciones a agentes cancerígenos como el humo del tabaco, sustancias químicas en lugar de trabajo, por ejemplo, pacientes que hayan trabajado en minerías, que hayan estado expuestos a asbesto, que hayan trabajado en fábricas, ¿no? Donde han estado expuestos a ciertos polvillos, ¿no? Que sean contaminantes, personas que hayan tenido de repente trabajado en lugares donde hay sustancias químicas irritantes, etc. Bueno, pacientes en los cuales tienen problemas hematológicos, ¿no? Coágulos de sangre que se forman sin una razón conocida. En los pacientes con edad avanzada, ¿por qué? Porque en los pacientes con edad avanzada vamos a ver que obviamente por la misma fisiopatología del cáncer, las personas mientras mayor edad, tenemos un mayor riesgo de realizar cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer pues, se realiza a partir de un acúmulo de mutaciones, ¿no? Ya sea por un ámbito externo o propio de nuestro cuerpo, en el cual pues a mayor cantidad de tiempo vaya pasando con nosotros, hay un mayor acúmulo de mutación. Las personas con un riesgo alto de cáncer pueden necesitar someterse a un examen de detección con mayor frecuencia o a una edad más temprana que otras personas, ¿no? Vamos a hablar ahora que vamos a hablar de las intervenciones que han sido aprobadas, pues hay screenings que son hechos en población en general y otros que son en población objetivo más determinada, ¿no? Que tienen determinadas características y cada una tiene pues una edad de presentación diferente. Vale la redundancia, estos antecedentes pues son de lo que se ha mencionado de la población objetivo, igual son personas asintomáticas, ¿no? Al momento. Bueno, solamente para mencionar, esto es dentro de el screening, ya sea en oncología o en otros, ya son políticas que van desde el Estado, involucran a todos los accionarios, tanto a la ciudadanía como al equipo de salud, como al equipo también al equipo de la gobernanza, ¿no? A la parte de las autoridades, tanto sanitarias como, por ejemplo, en el SERUM, ¿no? También involucra al gobernador, a la municipalidad, etcétera. ¿Por qué? Porque de ellos van a ayudarnos a poder captar parte de la población, ¿no? Entonces, por eso, dentro de lo que se realiza para los pasos, las pautas para poder realizar un screening de manera adecuada son la captación de la población, la logística suficiente para la realización de la prueba, una lectura e información correcta por medio de un profesional idóneo, la referenciación, o sea, referir al paciente de manera oportuna según sus resultados, el diagnóstico, un diagnóstico oportuno y correcto, un tratamiento, que es la finalidad de hacer un diagnóstico precoz, y el seguimiento, ¿no? Entonces, estos son todos los pasos que nosotros vamos a seguir desde la captación del paciente, que está, como mencioné, ¿no? Más ligada a la autoridad política, a la autoridad sanitaria, expertos técnicos científicos, que involucra a la ciudadanía, a los servicios de emergencia, etcétera, ¿no? Y bueno, tiene que haber un monitoreo, una vigilancia y una evaluación constante. Entonces, es importante que todos se involucren con estas pruebas de tamizaje, ¿no? Porque por una sola persona que desee hacerlo no se va a poder lograr, porque como ya he mencionado, tienen muchos actores para que esto pues cumpla con los objetivos que se tienen, ¿no? Que cumpla con lo que se ha estudiado, que es la reducción de la mortalidad. Bueno, voy a hablar acerca de 3 patologías en las cuales se ha estudiado estas pruebas de cribado y en las cuales se ha demostrado que hay una reducción en la mortalidad. No son las únicas, hay otras pruebas de screening, pero las cuales todavía es controversial. ¿Por qué? Porque no se ha demostrado realmente una reducción en la mortalidad significativa. En cuanto al cáncer de mama, que es la más conocida, uno, porque es la neoplasia más frecuente,
y dos, porque es una causa importante de mortalidad todavía, a pesar de que ha habido bastantes mejorías en cuanto a lo que es la detección, las políticas de prevención primaria, secundaria y también en tratamientos, ¿no? Aún así sigue siendo una causa importante de muerte y mortalidad. Entonces, bueno, aquí vamos a dividir dentro de dos grupos, ¿no? Y tenemos un grupo poblacional de pacientes que van desde los 25 a los 50 años, pues hay que primero validar si estos pacientes tienen o no tienen antecedentes de familiares que hayan tenido cáncer de mama. Si la paciente no tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, pues debe acudir a su médico para un examen físico de mama, ¿no? Puede acudir a su posta de salud para que le hagan un examen de manera rutinaria, ¿no? Una vez al año, como cualquier como un examen de rutina, y si el resultado es negativo, pues simplemente vuelve a acudir al médico el próximo año para una revisión. Si la paciente tiene antecedentes de cáncer de mama o ha sido irradiada a nivel del tórax por otro motivo, o ha tenido lesiones en la mama, pueden ser algunas lesiones benignas, pero que sean precancerígenas o lesiones que hayan quizás causado algún tipo de daño en la mama, obviamente incluida el cáncer, pues deben recibir atención médica con un examen físico mamario y estudios de acuerdo al criterio médico, ¿no? Aquí esto ya es parte del profesional médico, el cual tiene que ubicar qué paciente, de acuerdo a su criterio, pues es tributaria de hacerle estudios más allá, ¿no? Ya sea una mamografía, una ecografía mamaria, una resonancia de mamas. Si el resultado es negativo, pues el paciente debe acudir una vez al año para el mismo chequeo, ¿no? O sea, en el grupo poblacional de los 25 a los 50 años, la evaluación es anual. Y si la paciente es mayor de 50 años, tiene entre 50 y 74 años, debe acudir al médico para un examen anual cada año y realizarse una mamografía mamaria bilateral cada 2 años, es lo que se refiere, ¿no? Entonces, si es que está en este grupo poblacional, la paciente tiene que realizarse una mamografía cada 2 años. Como vamos a mencionar más adelante, los criterios y la sensibilidad de mamografía. Primero, vamos con algo que es también bastante útil. Si bien esto no ha sido estudiado, o sea, no hay medicina basada en evidencia que nos diga cuánto ayuda a disminuir la mortalidad. En algunos casos se ha visto que en realidad no disminuye la mortalidad, pero lo que sí hace es involucrar a la paciente con también su diagnóstico. ¿Por qué? Porque esto es algo sencillo, fácil de aplicar y que nuestros medios, en los cuales a veces hay personas que no tienen accesibilidad a un establecimiento de salud, pues es al menos es un sustituto al examen del profesional, ¿no? O sea, obviamente el criterio médico no es sustituible, pero lamentablemente según las falencias y a veces las brechas que tenemos en salud, pues la autoexploración al menos es una medida que nos puede ayudar. Además que esto la puede realizar la paciente de manera mensual, ¿no? Entonces, si es que en algún momento pudiera observar algún tipo, no va a tener que esperar hasta su chequeo anual o hasta la cita que tenga con el médico, ¿no? Bueno, esto es parte de la prevención primaria, ¿no? Bueno, perdón, de la prevención secundaria, que es para identificación de si estuviera alguna lesión de manera precoz, ¿no? Lo más importante es, bueno, está dentro de lo que se llama observar y tocar, ¿no? La paciente debe observar sus mamas frente al espejo en dos posiciones, ¿no? En esta posición que tenemos aquí, con los brazos péndulos, luego con los brazos sobre la cabeza para observar que no haya hoyuelos, pliegues, retracciones del pezón, hay que observar el color, ¿no? Básicamente ella tiene que conocer sus senos para poder diferenciar si en algún momento hubiera algo anormal. Y también, bueno, con las manos a la cintura, lo mismo, ¿no? Observar si hay retracción del pezón o algún cambio en la forma de los mismos. Luego, uno por uno, se debe palpar de forma circular, de adentro hacia afuera, en busca de algún nódulo, palpar la axila, ¿no? También en busca de masas, nódulos, y luego repetir estos dos pasos, pero echada, ¿no? Porque, como sabemos, la mama, pues, tiene una conformación en la cual se exponen algunos tejidos cuando la paciente está parada que cuando está echada. Entonces, esto se debe repetir echada. Y también, adicional a esto, pues se les pide que de forma suave puedan presionar el pezón en búsqueda de secreciones.
Y bueno, la mamografía es realmente la prueba de elección del screening, es la que ha demostrado una reducción de la mortalidad de hasta un 20%, dependiendo del grupo poblacional, puede llegar incluso hasta 30% para los pacientes entre 60 y 69 años. Tiene una sensibilidad de 68 a 92%, una especificidad de 80 a 86%. Es decir, ¿qué es la sensibilidad? Pues la capacidad de detectar un cáncer de mama, y la especificidad, la capacidad de diferenciar entre una lesión maligna a una lesión benigna, ¿no? Hay dos tipos de mamografías, las que se indican a nivel poblacional, es decir, pacientes completamente asintomáticas, sin ningún tipo de riesgo, y como hemos mencionado, eso se va a dar entre pacientes entre los 50 a los 74 años. En algunos países lo hacen en personas de 50 a 69 años, ¿no? Siendo 74 años la edad máxima para pedir de manera rutinaria la mamografía. No se ha visto beneficio de solicitarlo en pacientes de más de 75 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no se ha demostrado que hay una reducción en la mortalidad debido a la esperanza de vida, ¿no? Una paciente de 75 años, si vamos a hablar de la historia natural de la enfermedad, pues realmente no alcanzaría no alcanza la mediana de la esperanza de vida para identificar una lesión precoz, ¿no? Por eso es que ya no se recomienda después de los 75 años. Y antes de los 49 años tampoco, por el bajo riesgo de realizar cáncer de mama, y al someterla a un procedimiento que pueda ser, que obviamente no esté exenta de complicaciones, que puede ser doloroso, puede ser incómodo para la paciente, y que la somete a radiación, pues no es recomendable a menos que la paciente tenga factores de riesgo. Y ese es el segundo tipo de recomendación o de screening, el que se llama el oportunista, que es el que yo voy a mi consulta ginecológica y según el médico, según la evaluación que me vaya a hacer de mis antecedentes, una evaluación de riesgos en general, que eso ya está también definido en unas guías ya que son propias de la especialidad, pues él define que yo necesito una mamografía antes de los 50 años, me la va a indicar, ¿no? Bueno, ¿y cómo se interpretan estos resultados? Debemos saberlo también para poder nosotros orientar a la paciente, ¿no? Cuando a veces ellos no tengan accesibilidad, ¿no? ¿Qué pasó? Llegó a mi posta la señora, y yo le dije, ok, señora, tú tienes 55 años, te tengo que enviar bueno, a la capital o a la ciudad, a una ciudad donde haga mamografía, te hago tu referencia, te mando a realizar tu mamografía, y de repente la señora recoge su resultado y no pudo ir con el médico para que le pueda interpretar los resultados. Tenemos que tener al menos un criterio de cómo se interpretan esos resultados, para nosotros poder decir, no señora, sabe que usted tiene que ir urgente a que le vea un ginecólogo o un ginecólogo o un oncólogo médico o algún otro profesional de la salud, para que pueda tomar una acción de manera rápida. Entonces, hay un score que se llama el score BIRATS, que es en el cual se va a interpretar estos hallazgos en la mamografía, ¿no? El BIRAT 0 es un estudio insuficiente, por lo tanto va a requerir evaluación adicional. Esto quiere decir que el estudio no estuvo bien tomado por diferentes motivos. El BIRAT 1 es una mamografía negativa sin ningún tipo de hallazgo imagenológico. El BIRAS 2 es que han tenido hallazgos benignos, pueden haber hallado lesiones de tipo quístico, ¿no? O mamas multinodulares, ¿no? Como las mamas fibrosas, ¿no? Entonces, son hallazgos benignos, la paciente puede estar tranquila, igual tiene que hacerse sus chequeos, pero al menos puede estar tranquila, no es algo muy urgente. Y bueno, con lo que siempre tenemos problemas con el BIRAT 3, ¿no? Porque el BIRAT 3 son hallazgos probablemente benignos, pero es el que tiene la menor sensibilidad y especificidad, ¿no? Tiene un valor predictivo positivo del 0 al 2%. Es decir, que el BIRAT 3 es como un limbo, digamos, ¿no? En el cual aquí sí la sensibilidad y especificidad es un poco más baja que el resto de las clasificaciones. El BIRAT 4A es una lesión con baja sospecha de malignidad, el BIRAT 4B media, y el 4C ya es alta sospecha de malignidad, ¿no? El 5 muy alta sospecha de malignidad con un valor predictivo positivo de más del 95%, o sea, casi seguro que esto es un cáncer, y el BIRAT 5 ya básicamente es sí o sí, esto es cáncer, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos referir al paciente en realidad a partir de un BIRAT 4, ¿no? Desde ahí es que se hace la referencia del paciente
para complementar con otros estudios, con una ecografía de mamas y con probablemente con una resonancia de mamas que es más específica, ¿no? Tiene mayor especificidad. Bueno, eso fue en cuanto a cáncer de mama. En cuanto al cáncer de cuello uterino, tenemos también, ¿no? Que es una neoplasia bastante frecuente, sobre todo en nuestro medio, en nuestra realidad, ¿no? Se dice que esta es una neoplasia de países subdesarrollados, ya que todavía las políticas de prevención primaria, que son la vacunación, no está completamente establecida en toda la población, ¿no? Si bien ya hace bastantes años es parte de nuestro calendario de vacunación, ¿no? De las niñas a partir de los 9 años, realizar la vacunación contra el VPH, aún todavía no es una práctica extendida en absolutamente todo el país, ya que todavía continúan habiendo lugares en que no llegan estas vacunas, ¿no? Por la idiosincrasia de la población, bueno, por múltiples factores, ¿no? Entonces, el cáncer uterino todavía sigue siendo una causa importante de morbimortalidad en nuestro país. Aquí en el screening, dentro del screening de cuello uterino, tenemos dos pruebas. La más utilizada y la más fácil de utilizar, ¿no? Y la más extendida, que se realiza incluso por un programa, ¿no? Es la toma de citología, o lo que llamamos el Papa Nicolau. Y la otra que está descrita en las guías, tanto nacionales como internacionales, es la toma del VPH, ¿no? Del virus del papiloma humano. Porque como sabemos, el virus del papiloma humano, pues es la principal causa, con un 95% de frecuencia, en ser la etiología principal del cáncer de cuello uterino. Entonces, la sensibilidad para el VPH es de un 90% y una especificidad del 91%, y la citología tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 71%. ¿Cuál es la realidad en nuestro país? En nuestro país todavía el VPH no se realiza de manera rutinaria, ¿no? Esto no se realiza, por ejemplo, en los establecimientos de salud de nivel 1, de nivel 2, solamente lo realizan los establecimientos de salud de nivel 3, incluso no todos los de nivel 3, y bueno, en la práctica privada sí se realiza ya como un screening, ¿no? Porque eso es lo que dicen las guías actualmente. Entonces, por lo tanto, por el momento es todavía aplicable en nuestra realidad la citología, el Papa Nicolau todavía tiene mucha importancia. En países desarrollados ya se le está dando una importancia secundaria al Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque el resto de las políticas están con un desarrollo mucho más avanzado que el nuestro. Entonces, en ellos ha pasado a un segundo plano la citología. En nosotros todavía sigue siendo una parte demasiado importante por su fácil aplicación, por su bajo costo, ¿no? Y porque se puede aplicar en cualquier lugar. Entonces, sigue siendo algo demasiado importante y que debe seguirse, una práctica que debe seguirse realizando para poder pues, hacer un diagnóstico precoz, ¿no? La interpretación, básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo es lo que nos va a reportar el patólogo? Ah, bueno, perdón, me faltó. Esta es la forma de toma de muestra de un Papa Nicolau, ¿no? Se coloca el espéculo, se mete un cepillito que ya viene, eso a todos nos han entregado los que hemos hecho serumo, los que están trabajando en provincia, en una posta alejada, pues en un establecimiento de salud nivel 1. Esto ya viene, ¿no? Tanto con su cepillo como con su paletita para poder tomar la muestra del cervix. Entonces, uno es en el canal endocervical, se introduce el cepillito y se gira, ¿no? Se da una o dos vueltas para poder sacar las células del cuello uterino, y el otro es con medio de la paletita lo mismo, ¿no? Ubicamos el área más larguita en el canal cervical y se gira, ¿no? Es de manera, hay que ser delicados, hay que tener paciencia con la paciente, ¿no? Porque es un examen que puede llegar a ser incómodo, pero como ustedes ven es muy sencillo de aplicar, ¿no? Lo puede hacer cualquier profesional de salud, no necesariamente tiene que ser un médico o un obstetra, lo puede realizar la licenciada, el personal técnico, o cualquier profesional de salud. Y bueno, la interpretación, lo que vamos a ver los cambios a nivel del cuello uterino, bueno, va a ser obviamente desde normal, desde que no encontramos ninguna alteración, hasta las lesiones que se consideran premalignas, ¿no? Y aquí tenemos lo que son las lesiones conocidas como low SIL, o las de bajo grado, y las HSIL, o conocidas como las de alto grado, ¿no?
Aquí estas son lesiones que son premalignas y cada una de estas tiene o sea, tiene su tratamiento. Ya esto es parte, sí, del médico ginecólogo o del médico oncólogo, en la cual tiene que identificar, ¿no? ¿Qué neoplasia intraepitelial cervical o las conocidas NIC pertenece, si es un NIC 1, ni un NIC 2, un NIC 3, para poder actuar, ¿no? Y esto ya se hace con la colposcopía, con otro tipo de intervenciones. Entonces, si se identifican un low-SIL o un HSIL, el paciente tiene que ser referido a un personal médico, sí o sí. Obviamente, si hay un diagnóstico de un cáncer de cuello uterino, también el paciente tiene que ser referido pues, de manera urgente. Y la otra neoplasia en la cual también se ha demostrado que las intervenciones de screening son efectivas y reducen la mortalidad es en el cáncer de colon. ¿No? La American Cancer Society recomienda que las personas que tienen un riesgo promedio de padecer cáncer de colon comiencen las pruebas de detección periódicas a la edad de los 45 años. Y las personas en buen estado de salud que tengan una esperanza de vida de más de 10 años deben continuar haciéndose pruebas de detección de forma periódica hasta los 75 años. Para los que tienden de 76 a 85 años, la decisión de someterse a las pruebas de detección debe basarse en preferencias, esperanza de vida, estado de salud general y en los resultados de las pruebas de detección realizadas anteriormente. Obviamente no va a ser lo mismo un paciente de 76 años que tiene comorbilidades, ¿no? Que es diabético, hipertenso, a un paciente de 76 años que es deportista, es completamente funcional, no tiene enfermedades, ¿no? Y que su esperanza de vida probablemente sea mayor a los 10 años, no sé, son circunstancias en las cuales debe evaluarse. Y en personas de más de 85 años realmente ya no se recomienda realizarse pues la prueba de detección de cáncer, ¿no? Bueno, como mencioné, aquí mencioné, estos son en pacientes que tienen un riesgo promedio. ¿Qué llamamos riesgo promedio? Básicamente a todos aquellos que no presentan este tipo de antecedentes personales de cáncer colorectal o de ciertos tipos de pólipos, antecedentes familiares de cáncer colorectal, antecedentes personales de una enfermedad inflamatoria intestinal como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, síndrome de cáncer colorectal hereditario confirmado o sospechoso, como poliposis adenomatosa familiar o síndrome de Lynch, ¿no? Que son tipos de cáncer hereditarios, antecedente personal de radiación dirigida al abdomen o al área pélvica para tratar un cáncer previo. Por ejemplo, una paciente con cáncer de cervix que haya sido tratada con quimioradioterapia, ¿no? Y viene pues, por una evaluación entonces esta paciente no es considerada pues, un riesgo promedio. Y bueno, las del alto riesgo son lo que he mencionado, ¿no? Antecedentes familiares o de ciertos pólipos. ¿Qué pólipos? Hay pólipos que son suelen ser, tienen características más cancerígenas que otras, ¿no? Como los adenomatosos, ¿no? Los pólipos que son sériles. Bueno, eso ya se define, ¿no? Lo define el especialista, el gastroenterólogo, el oncólogo. Antecedentes de personal de cáncer colorectal o de ciertos tipos de pólipos, como ya mencioné. Entonces, enfermedad inflamatoria, antecedentes familiares sospechados o confirmados de enfermedades hereditarias, síndromes hereditarios. Aquí es fácil, no, viendo, bueno, esto idealmente debería hacerse una evaluación de la ancestría del paciente, ¿no? Se puede hacer un árbol genealógico y poder determinar si tiene un riesgo de cáncer hereditario. Y bueno, ¿y cuáles son las intervenciones aprobadas y las que han demostrado una disminución en la mortalidad? Pues tenemos la prueba de detección de sangre oculta en heces, que es la que mayormente es mucho más fácil de aplicar, y la colonoscopía, ¿no? Eh, Se dice que a partir de los 45, y si no se encuentran alteraciones, se debe realizar una colonoscopía cada 10 años. Una colonografía, ¿no? Que es lo que se llama una colonoscopía virtual, que ahora lo tienen, esto es por medio de una tomografía con un contraste que se toma vía oral, ¿no? Se debería hacer cada 5 años, y si es una sigmoidoscopía flexible, también cada 5 años. ¿Por qué? Porque son más limitadas, ¿no? La colon es mucho más completa. Bueno, obviamente lo más accesible y lo más fácil es una colonoscopía. Las colonografías o tomografía no son accesibles en todos lados. Bueno, la sigmoido también es bastante accesible, ¿no? Eh, y dentro de las pruebas que se pueden realizar en heces está la clásica, que es la prueba de sangre oculta en heces fecales basada en Guayacol,
que es altamente sensible y que se va a realizar una vez al año. La prueba inmunoquímica fecal altamente sensible, FIT, que también se va a realizar cada año. Y bueno, esto que sí no es todavía en nuestro medio muy desarrollado, que es la prueba multidirigida de ADN en heces fecales, ¿no? Y que esta prueba, que es como es mucho más sensible, pues se debe realizar cada 3 años. ¿Cuál es nuestras miras a poder, porque esto igual se tiene que hacer en un laboratorio, todavía no en todos los lugares contamos con pruebas portátiles, pero en otras realidades sí hay, ¿no? Hay las que se llaman las M-Screen, en las cuales tú mismo puedes realizarte la prueba. Así como la prueba COVID que ahora se puede realizar en casa, pues también hay pruebas que una se puede realizar mismo en casa o lo puedes realizar de repente con muy poca logística en cualquier tipo de establecimiento de salud, que es a lo que deberíamos llegar, ¿no? Para poder hacer un screening realmente que llegue a mucha más gente, ¿no? Ya que para recibir una colonoscopia el paciente tiene que ser referido a un establecimiento de mayor complejidad, ¿no? Bueno, esas son las bibliografías que utilicé y eso es todo.